Amigos, se acaba de negociar pues enmiendas, adendums a lo que es el convenio bilateral México-Estados Unidos en materia aeronáutica. Es un paso muy importante que da nuestro país en la liberalización de este sector, que conlleva una serie de riesgos para la industria mexicana, no se diga únicamente el sector aéreo, sino también la parte que está relacionada con el manejo de paquetería, mensajería y particularmente la carga. Vamos a platicar de este tema esta noche con Manuel Armendáriz. Él es el vicepresidente de la Asociación Mexicana de Paquetería y Mensajería y también miembro del Consejo Mexicano del Transporte. ¿Cómo estás, Manuel? Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias, Darío, a tus órdenes. Las situaciones y circunstancias de las industrias de México y Estados Unidos son muy disímbolas, son muy asimétricas. ¿Cuál es el riesgo que conlleva para México específicamente el avanzar, el dar un paso importante en lo que es la readecuación de este convenio? Bueno, yo diría que este convenio eleva el grado de liberalización del sector en una forma importante. Pero ya venía el proceso de liberalización desde antes. El convenio actual data de 2005 y las modificaciones del que se ha negociado entre las autoridades de los dos países supone entrar en vigor el 1 de enero del 2016. ¿Qué es lo que ha pasado? Nosotros, si vemos un escenario de tiempo relativamente amplio, desde 1993 al 2013, 20 años, vemos que la penetración de las aerolíneas extranjeras ha sido muy importante. De hecho, las aerolíneas mexicanas han disminuido su participación en el mercado total de carga aérea en alrededor de 10 puntos porcentuales. Ya no podemos decir, como decíamos en 93, que la mayor parte de la carga la maneja empresas nacionales. La mayor parte de la carga ya en este momento, 57% aproximadamente, está en manos extranjeras. Y esto tiene mucho que ver con el tamaño de la infraestructura aérea, tanto de las flotas de Estados Unidos como la mexicana. Esto tiene que ver con el desarrollo de los dos sectores aeronáuticos. Obviamente el americano se ha desarrollado en una medida mucho mayor, pero también te muestra que desde hace años que hemos venido haciendo avances en el proceso de liberalización, incluso a costa de las aerolíneas mexicanas que han perdido porcentaje del mercado mexicano, ¿no? Ahora, la carencia de aeropuertos en nuestro país, ¿cómo juega justamente en abono a esa inequidad o asimetría que existe entre Estados Unidos y México? Entiendo que en el caso de nuestro país, básicamente contamos con 4 aeropuertos medianamente preparados: Ciudad de México, Cancún, Monterrey y Guadalajara. Así es. Ese es un punto muy importante, y yo te diría que en Estados Unidos la mayor parte de la carga aérea se transporta a nivel interno, dentro de los Estados Unidos. Es un territorio muy grande, muy extenso, con una gran infraestructura aeroportuaria, y el uso del transporte aéreo se ha desarrollado enormemente. En México no, en México tenemos pocos aeropuertos y es mucho lo que hay que hacer en materia de conectividad aérea. No solo internacionalmente, que ya lo hemos hecho, pero sobre todo a nivel nacional, interconectando todo el territorio para que avancemos o hagamos avanzar en el sector aeronáutico a todo el país, ¿no? De una manera aprovechando las ventajas regionales que tenemos en todos los puntos y la proximidad que la carga aérea busca tener con los asentamientos industriales del país, ¿no? Pero a ver, en el contexto de la firma de un acuerdo
bilateral, como sucedió hace unos días atrás. Se están contemplando todos estos detalles que nos describes, ya sea desde la perspectiva de nuestros aeropuertos, o ya sea del tamaño de las flotas, o del tamaño de la infraestructura en general que está atrás de la carga. Yo creo que hay varias cosas que se contemplan y algunas nos inquietan mucho. El problema que mayormente nos inquieta es que a través del convenio aéreo se está negociando no solo el transporte aéreo de carga, sino que el transporte aéreo en general. La carga hay que diferenciarla del pasaje, porque la carga es unidireccional. Tú envías productos de un punto a otro, pero no... Y ahí se quedan. Ahí se quedan y no aseguras el regreso. Entonces, de ahí que tiene una complejidad adicional la carga. El problema es que por la vía del convenio se ha liberalizado no solo la carga aérea, sino también el transporte intermodal. ¿Qué quiero decir con esto? Es la combinación del transporte fundamentalmente aéreo con terrestre. Y en un esquema de apertura sin costuras entre el transporte, la conectividad aérea y terrestre, pues está extendiendo la penetración por la vía del transporte aéreo hacia el transporte intermodal. ¿Cuál es el impacto ahí, por ejemplo, para las transportistas terrestres? El que México abra más su transporte aéreo de carga sin considerar la parte, ¿cómo le llaman?, de superficie o como de superficie terrestre. Sí. ¿Cuál es la afectación para esta última? Bueno, es muy importante porque tú sabes muy bien que con Estados Unidos hemos tenido dificultades en materia de transporte terrestre, fundamentalmente por el transporte transfronterizo, desde que se suscribió el Tratado de Libre Comercio y desde que tenía que entrar en vigor la liberalización en materia de transporte transfronterizo. En virtud de una decisión unilateral de los Estados Unidos, se determinó, ellos impusieron una moratoria para no cumplir con los compromisos de liberalización en materia de transporte transfronterizo. En esta ocasión, sin tener en cuenta pues toda la problemática que ya tiene el transporte entre México y Estados Unidos, se está abriendo el transporte intermodal y se está permitiendo a las aerolíneas usar vehículos propios o de terceros para conectar el transporte aéreo con el terrestre para poder atender los envíos hasta su destino final. Eso, pues la posibilidad de que eso se preste de facto a un cabotaje, pues es altísima, ¿no? Y si no hay un control eficiente, y de hecho, pues nosotros sentimos que esa es una preocupación muy seria, no vamos a poder controlar que no haya cabotaje, ¿no? Sin duda es un tema muy delicado para la industria mexicana, ¿no? Así es, así es. Yo creo que el otro punto es que el convenio tiene un rango jurídico muy elevado, tiene un rango de tratado internacional y, de acuerdo con la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la jurisprudencia establece que los tratados están en un plano inferior a la Constitución, pero superior a las leyes y reglamentos y disposiciones administrativas. ¿Y esto qué querría decir? Que esto quiere decir que el convenio se sobrepone, o sea, las disposiciones del convenio rigen por encima de las disposiciones de las leyes generales y de los reglamentos. Pero no se subordina, pero sí se subordina a la Constitución. Se subordina a la Constitución, es decir, está en un plano subordinado a la Constitución, pero por encima de las leyes generales y de los reglamentos. La ley, por ejemplo, de caminos, o la ley de inversión extranjera, o el reglamento de mensajería y paquetería, pues no pueden reclamar la misma jerarquía jurídica la que puede reclamar un convenio internacional. Que ese es el riesgo finalmente. Entonces,
una vez adoptado el tratado, habrá que enmendar y adecuar las leyes y reglamentos a las disposiciones y compromisos del convenio. Pues Manuel Armendáriz, vicepresidente de la Asociación Mexicana de Paquetería y Mensajería y del Consejo Mexicano de Transporte, muchas gracias. Muy Yo amable. creo que has puesto sobre la mesa cuáles son pues los riesgos de este convenio bilateral en materia aérea. Muy buenas noches. Muchas gracias, Darío, muy amable. Y también buenas noches a usted, gracias por su atención. Le invito a que siga en la programación de Excelsior Televisión. Que descanse. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.